Hare Krishna, muy buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Bien, antes de comenzar, quiero presentar mis agradecimientos en primer lugar para Chitrak Prabhu y para todo el equipo de ISKCON Buenos Aires, quienes muy gentilmente me han invitado a prestar este humilde servicio en la forma de la lectura del Bhagavad Gita, de la ciencia del Bhagavad Gita, tal como es comentado y traducido por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En esta ocasión me toca leer el texto número 14 del capítulo 9, titulado El conocimiento más confidencial. Bien, antes de empezar en sí con la lectura del verso y el comentario, considero prudente revisar muy brevemente los versos anteriores para contextualizar, para más o menos engancharnos en la línea de la discusión que está teniendo, la línea de la conversación, la discusión que en este momento están teniendo Krishna con Arjuna, para ubicarnos, ¿no? Situarnos apropiadamente en ese hilo de la discusión. Bien, entonces vamos a hacer un repaso muy brevemente para luego ya dar inicio a la lectura de este verso. Como ustedes recordarán, el capítulo anterior, vamos remontándonos un poquito a cómo termina el capítulo anterior, en donde el Señor le estaba explicando a Arjuna. Ese capítulo se titula, recordemos, Alcanzando al Supremo, y al final el Señor le explicó a Arjuna que su devoto puro, siempre lo alcanza, aunque él conoce el devoto puro o su Ananya Bhakta. Interesante esta palabra, la vamos a escuchar, vamos a leer frecuentemente en este verso y vamos a explicar qué significa. Su devoto puro o su Sudha Bhakta o su Ananya Bhakta, él lo alcanza, aunque conoce los dos senderos, ¿no?, que se explicaron en el capítulo anterior, el sendero de la luz y el sendero de la oscuridad, que generalmente son los senderos que emprenden los yogis. Más allá de todo eso, el devoto, quien siempre está meditando constantemente en el Señor Supremo, lo alcanza. Entonces, en este capítulo titulado El conocimiento más confidencial, el Señor le va a explicar a Arjuna ahora cómo convertirse en ese Ananya Bhakta. Bien, ¿qué significa Ananya? La palabra Anya significa otro. Esa es una palabra que también ambas vamos a encontrar en este capítulo, tanto la palabra Ananya como la palabra Anya. Entonces, Anya significa otro, y Ananya, cuando se le ubica el prefijo an o a, dependiendo la palabra que continúe, puede ser a o an. En este caso significa an, significa sin o no. Entonces significa sin otro objetivo. Entonces, un Ananya Bhakta es un devoto que no tiene ningún otro objetivo, Ananya, ningún otro objetivo más que simplemente servir puramente al Señor Supremo. Por eso el Ananya Bhakti se lo conoce como el Bhakti sin mezcla, el Bhakti impoluto o el Sudha Bhakti también. Entonces, en este capítulo, el Señor Krishna le va a explicar a Arjuna cómo volverse ese Ananya Bhakta. ¿Y cuál es la primera instrucción? ¿Cuál es el primer paso para llegar a ese punto? Recordemos que también a medida que este Gita va avanzando la conversación, también el Señor Krishna va revelando cosas más confidenciales. Por eso este capítulo se titula así, El conocimiento más confidencial, porque ya ha habido tópicos que son realmente confidenciales. La palabra confidencial o si cabe el término también secreto, es guhya.
Guhya. Y hay temas que son confidenciales en este Bhagavad Gita, por ejemplo, como la existencia del alma, las características del alma, la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo, etc. Diferentes tópicos también se analizaron anteriormente, como los diferentes yogas, los diferentes procesos. Y a medida que va avanzando la conversación, el Señor le va revelando cosas más confidenciales. Entonces, por eso es que al principio de este capítulo, el Señor le dijo, Idam tu te guhyatamam. Guhyatamam, es decir, te voy a hablar ahora de lo más confidencial. Idam tu te guhyatamam. Pravakshami anasuya ve. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos saber para poder convertirnos en devotos impolutos, devotos puros o ananya bhaktas? Lo primero es que uno tiene que tener conocimiento y entendimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Por eso es que este capítulo empieza de esa manera. Al igual que en el capítulo 7, el Señor también le explicó a Arjuna que necesitaba obtener conocimiento para poder desarrollar amor. Entonces, como este capítulo trata de ese bhakti sin mezcla, el Señor le va a explicar a Arjuna desde el principio qué es lo que se necesita para uno poder desarrollar amor. Y lo primero es tener jnana y vijnana. Por eso le dice, Idam tu te guhyatamam pravakshami anasuya ve jnana vijnana sahitam yat yatva mokshashe asubat. Es decir, lo primero que necesitamos recibir acerca de Dios es conocimiento. No podemos desarrollar amor, incluso en cualquier esfera, incluso de las relaciones mundanas. No podemos amar a alguien si no conocemos a esa persona. Por lo tanto, el Señor primero empieza a otorgar conocimiento acerca de Él. Es decir, necesitamos jnana y vijnana, conocimiento y comprensión de la suprema personalidad de Dios para poder luego desarrollar amor. Es imposible tratar de amar a alguien si no tenemos conocimiento de esa persona. Es muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, el Señor dice, lo primero es jnana vijnana. Ahora te voy a revelar un conocimiento y una comprensión que son de lo más confidenciales. Pero también el Señor pone ahora los requisitos. Pone los requisitos para poder asimilar ese conocimiento y esa comprensión. ¿Cuáles son los requisitos? ¿O cuáles son las personas que califican para recibir ese conocimiento y cuáles son aquellas que no califican para recibirlo? El Señor explica también que aquellas personas que no son envidiosas, por eso le dice, ¿no? Como tú no me envidias, te voy a entregar un conocimiento y una comprensión que son de lo más confidenciales. Entonces, la persona que no es envidiosa es la persona que se vuelve apta para recibir la ciencia espiritual. Una persona que no envidia es una persona que está en plena posibilidad de asimilar apropiadamente la ciencia espiritual. Anteriormente, ya se expuso aquí acerca del tópico, ¿no?, de la envidia, si no me equivoco, Prabhu Govardhan Lila, que dio una excelente exposición respecto a esto de la envidia. Y por supuesto, una de las cosas, si no es la más detestable, por así decirlo, en la vida es la envidia. No hay cómo, a veces podemos canalizar, ¿no?, ciertas tendencias humanas, se puede decir así, dentro de la práctica del servicio devocional. Por ejemplo, una persona que es muy iracunda, incluso hasta eso puede canalizarlo, ¿no?, un poco en el servicio devocional. Pero la envidia es imposible, no hay cómo, no hay cómo ubicarla, ¿no? Cómo ubicamos esa emoción, ese sentimiento dentro de una vida espiritual, es imposible. Por lo tanto, la persona que queda vetada de poder recibir esta ciencia espiritual es una persona envidiosa. Entonces, esa persona no puede asimilar apropiadamente esta ciencia. Bien, entonces, ¿y cuál es la persona que sí califica para recibirla? En el verso 3 el Señor dijo, ¿no? Ahradana Purusha,
Dharmasya parantapa, aprapyaman nivartante mrityu sansara vartamani. Es decir, las personas, los infieles son las personas que no pueden recibir esta ciencia. Las personas envidiosas, los infieles no pueden asimilarla. ¿Y qué es lo que ganan ellos? Más bien, dice el verso, mrityu sansara vartamani. Es decir, regresan al sendero del nacimiento y muerte. Lo contrario a una persona que es no envidiosa, que sí recibe este conocimiento, que desarrolla amor por Krishna, que alcanza al Supremo, como decía el capítulo anterior, recordemos versos importantes, ¿no? Idam prapya nanivartante, decía el Señor, ¿no? Es decir, no regresa a este mundo material aquel que lo alcanza. Eso es lo opuesto a lo que recibe como resultado una persona envidiosa y una persona que es infiel, asradana, que no tiene fe en el Supremo. Entonces, son dos caminos opuestos. Uno, el que es infiel regresa al sendero del nacimiento y muerte, mientras que aquel que conoce al Supremo, que ama al Supremo, que es un devoto del Supremo, esa persona simplemente no vuelve a este mundo de nacimiento y muerte. Entonces, ¿pero qué es lo primero que el Señor le revela a Arjuna? ¿Qué es lo que un aspirante espiritual, cómo debe acercarse? ¿Cómo es el abordaje que debe hacer un aspirante para tratar de acercarse a Krishna? Lo primero es tratar de conocer lo que está, por así decirlo, exterior a Dios, o digamos, no tan cerca de su ser, sino lo más externo a Él, y también lo que está más cerca a nosotros. Es decir, debemos conocer las energías del Supremo. Las energías. Por eso es que en capítulo 7 y capítulo 9, que son dos capítulos que tienen tópicos similares, y analizamos profundamente, vamos a darnos cuenta que hay elementos comunes a estos dos capítulos, pero acá el Señor va a revelarle un poco más. Por eso es el conocimiento más confidencial. Pero ¿qué es lo que primero necesitamos conocer acerca de Dios? ¿Cómo el Señor está actuando con sus energías? Y es por eso de que Él le explica a Arjuna cómo es que Él interactúa con este universo material. Y eso lo hace desde el verso 4 hasta el verso 10 de este capítulo. Es decir, en esos versos se explica la base, el sustento ontológico, filosófico de la filosofía, de la tesis presentada por Chaitanya Mahaprabhu, la ciencia la tesis del Achintya Aveda Tattva. Como el Señor lo dice, por ejemplo, en el verso 4, ¿no? Maya idam tatan sarvam. Él está diciendo que yo entro dentro de todo este universo, todos los seres están en mí. Yagat avyakta murtina, mayan idam tatan sarvam, yagat avyakta murtina. Mat stani sarvabhutani nachahantesu avastita. El Señor le dice que Él entra dentro de todo este universo y todos los seres están en Él. Y aunque todos los seres están descansando en Él, o toda su energía descansa en Él, aún así, Él no está en ellos. Es decir, y luego vienen explicaciones, ¿no? Por ejemplo, él pone la analogía del cielo. Como todo descansa en el cielo, aún así el cielo permanece muy aparte de todas las cosas. Todo descansa en el cielo, en este mundo. Todas las cosas están en ese espacio, descansan en esta energía, en el espacio, pero al mismo tiempo el cielo permanece aparte. El Señor pone esta analogía para explicar cómo Él actúa con esta naturaleza material, que Él está presente en todo. Él está dentro de cada entidad viviente, dentro de cada ser, pero al mismo tiempo permanece aparte. Mayata tan idan sarvan yagat avyakta murtina. Él está presente dentro de todo este universo. Mat stani sarva bhutani, mat stani. Yo estoy situado dentro de cada entidad viviente, pero al mismo tiempo nachahante su abastita. Yo estoy fuera de todo esto, fuera de cada entidad viviente y fuera del universo también. Él está permanece aparte. Y así viene explicando la interacción hasta llegar al texto 10, en donde él
finalmente le revela a Arjuna, Mayadi Akshena Prakriti Suyate Sacharacharan. Él está situado por encima de toda la naturaleza material y la está supervisando. Eso significa Mayadi Akshena. Él está por encima, Adi por encima, Akshena, supervisando, está supervisando por encima de toda esta naturaleza material, todos los acontecimientos. Y él está produciendo todos los seres, ¿no? Mayadi Akshena Prakriti Suyate Sacharacharan, a los seres móviles e inmóviles. Esta naturaleza material parece independiente, parece que está actuando independientemente. El sol sale, los planetas tienen su ciclo, todo está funcionando muy armoniosamente. Pero aunque parezca independiente, el Señor es el que está controlando absolutamente todas las cosas dentro de este universo y dentro de todos los universos en sí. Bien, entonces, pero luego de esto, de explicar, ¿no?, estos aspectos importantes que necesita saber un aspirante serio, es decir, uno primero tiene que conocer acerca de las energías del absoluto y luego tratar de avanzar, penetrar más en la comprensión del Señor Supremo, sus aspectos más íntimos, pero uno no tiene que artificialmente dar un salto. Por eso es que siempre como educadores, humildemente, hacemos este servicio y siempre pedimos, solicitamos a los estudiantes que hagan el estudio de los libros de Srila Prabhupada de manera sistemática, de manera metódica, para que el conocimiento vaya dando resultado, así como Arjuna, Krishna lo va instruyendo gradualmente, y Arjuna es un estudiante serio que gradualmente va subiendo de peldaño en peldaño, de curso en curso, ¿no? Como en el colegio, como en la universidad, vamos gradualmente y asimismo vamos recibiendo nuevos paquetes de conocimiento espiritual a medida que nuestra conciencia va avanzando. Asimismo nosotros tenemos que ser muy serios en nuestro estudio y no dar saltos, porque lo único que vamos a hacer es malograr nuestra vida espiritual. Bien, entonces el Señor le explica acerca de cómo Él interactúa con las cosas de este mundo. Pero luego también le explica, ya en el verso 11, que a pesar de que Él es el controlador supremo, el que está por encima de todo el universo material, aún así hay personas que se burlan de Él cuando Él aparece dentro de este mundo y piensan que Él queda bajo el control de la energía material. Él dijo, por ejemplo, en el verso 11, Avayananti madmudha manusintanun ahritan, parambavan ayananto mama bhuta maheshwaram. Avayananti madmudha, los necios se burlan, Avayananti, se burlan de mí, dice Krishna. Avayananti madmudha manusintanun ahrita. Es decir, cuando yo tomo refugio o cuando aparezco dentro de este mundo material, las personas necias, los mudas, piensan que yo soy un ser ordinario, dice Krishna, y que quedo atrapado, quedo bajo el control de la naturaleza material. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental, dice Krishna, como Señor Supremo de toda la existencia, de todo lo que hay. Así podemos citar muchos casos, muchos ejemplos de grandes personalidades quienes al contemplar a Krishna hacer el papel de un ser humano ordinario, se burlaron de él. Ustedes pueden recordar, pueden apuntar también allí, ¿no? En el cajetín de los comentarios y preguntas, también ustedes podemos recordar personajes, ¿no? Uno es Sisupal, tenemos a Kamsa, tenemos a Jarasandha, tenemos a muchos más, ¿no? Duryodhana, Rukmi, y tantos más, quienes veían a Krishna como un ser humano ordinario y llegaron al extremo hasta de insultarlo y de querer matarlo, ¿no? Por ejemplo, Kamsa, ¿cuántas veces no intentó matar a Krishna? El propio Jarasandha también, ¿cuántas veces no se enfrentó? Muchísimas veces, y siempre tenía la esperanza de finalmente aniquilarlo. Entonces todos estos personajes, aunque fueron contemporáneos de Krishna, como eran envidiosos, miren cómo allí está, ¿no? la explicación, eran muy envidiosos, jamás se entregaron. La envidia les corroía el corazón, la conciencia, y siempre estaban planeando cómo aniquilarlo, porque veían a Krishna realizar pasatiempos, ¿no? Pasatiempos como un ser humano. En el Bhagavatam, Sukadeva Goswami
dice que el Señor, cuando está hablando acerca de los pasatiempos de Krishna en Dwarka con sus reinas, dice que el Señor le gustaba mucho imitar las actividades de los seres humanos como personas, como los jefes de familia. O sea, a él le gustaba presentarse como si estuviera pegado a la esposa, ¿no? Como si fuese dependiente de ellas. Es decir, el Señor incluso muchas veces solicitaba el permiso de sus reinas para poder salir, ¿no? Un momento ahí, ¿no? De repente al café de la esquina, ¿no? A tomar así un refresco, un refrigerio con los amigos. El Señor, por supuesto, estamos un poco bromeando, ¿no? Pero lo cierto es que sí, el Señor se mostraba así bastante apegado, como que él solicitaba permiso a sus reinas, y sus reinas, al contemplar que aparentemente él solo estaba con ellas eran ajenas al hecho de que el Señor tenía 16,108 esposas, o simplemente también estaban bajo el embrujo no de Mahamaya, sino de Yadamaya o Mahamaya, que es la energía externa que confunde, que es ilusoria, sino que ellas también estaban bajo el embrujo de Yogamaya, que también es otra energía, pero que cubre para enaltecer los pasatiempos trascendentales, ¿no? Es decir, ese tipo de ilusión de pensarse que el Señor es mi esposo, mi hijo, etc., es una forma de más bien enriquecer los pasatiempos trascendentales con el Señor. Entonces, ellas se sentían que estaban solas con el Señor Krishna. Para ellas pensaban que Él no estaba en otro lado, cuando el Señor en cada palacio compartía con sus 16,108 esposas. Por eso Sukadeva Goswami, cuando habla respecto a este hecho, él emplea la palabra vidambayam, es decir, que el Señor le gustaba imitar las actividades de los seres condicionados. Pero este hecho no lo entendían estos personajes y eran muy envidiosos y pensaban que el Señor quedaba atrapado. Es como si la Prabhupada pone el ejemplo de un gran personaje de India, quien al estudiar los pasatiempos del Señor Ramachandra había declarado que el Señor, que es omnipotente, omnisciente, cuando desciende a este mundo y toma la forma del Señor Ramachandra, queda atrapado por las gunas. Se ve así, el poder de las gunas es tan grande que sobrepasa el poder del Señor y lo doblegó, y él se vio atrapado, ¿no?, en todo este drama. Ustedes, tal vez muchos han leído el Ramayana y conocen este drama intenso. En realidad es un drama intenso, ¿no? Y también sufrimos, ¿no?, cuando vemos cuando leemos el libro, vemos la película. Sufrimos cuando ocurren estos acontecimientos en el bosque, el rapto de Sita y todo esto, la aparente congoja del Señor Ramachandra. Entonces, todos estos seres se burlaron de él, ¿no? Cuando lo vieron como un aparente ser ordinario, cuando él es la suprema personalidad de Dios. Y esto nos sirve para que nosotros seamos muy cuidadosos, principalmente cuando empezamos nuestro estudio filosófico, cuando empezamos nuestra vida espiritual. Tenemos que ir paso a paso, evolucionando, comprendiendo la ciencia espiritual desde el principio, para tener claro que el Señor no es un ser ordinario, como se explica en el Srimad Bhagavatam desde el primer canto, quién es la suprema personalidad de Dios. Yagmadya Asya Yataitra Tas Charteso Abhigya Swarat Tene Brahma, etc. Allí se revela todo acerca de la personalidad de Dios, como Él es el origen, el principio, el mantenedor, el sostenedor de todo este universo. Él lo crea, Él lo destruye a voluntad. Entonces, esa es la suprema personalidad de Dios. Pero aquellos que no saben esto, entonces se burlaron de Él. Eso lo explicó en el verso 11-12. Ahora el Señor en los textos 13 y 14 nos va a revelar lo opuesto a eso. Lo opuesto de estos mudas son los Mahatmas. La palabra Maha significa gran y Atma significa alma. Entonces el Señor Krishna le va a revelar a Arjuna ahora lo opuesto a los mudas, que son los Mahatmas. Y los Mahatmas
sí lo adoran al Señor Supremo. Bien, entonces en el verso anterior, él le dijo, Mahatmanastumam partan daivim prakritin ahritam. Vayanti ananya, nuevamente esta palabra, como dije, lo vamos a encontrar muy seguido en este capítulo. Vayanti ananya manaso gyata butadin abhyayam. Entonces él le dijo, estas grandes almas que no están confundidas se encuentran bajo la protección de mi energía divina. Y ellos conocen mi naturaleza trascendental. Ellos sí la conocen y por eso se dedican a servirlo con amor al Señor Supremo. Bien, entonces llegamos al texto 14 y el Señor va a dar más características. En este verso el Señor le va a dar las características de un Mahatma. El Mahatma tiene características. No es que cualquier persona es un Mahatma. No es que alguien llega a la posición de Mahatma simplemente por haber hecho algo extraordinario materialmente o por ser una persona buena, caritativa. No se trata solamente de eso. El Señor Krishna ahora en este verso va a revelar las características de un Mahatma. Anteriormente ya dio la primera característica, es que esa persona no está engañada y se encuentra bajo el refugio de su energía divina. Ahora el Señor va a dar tres importantes características para que Arjuna sepa perfectamente bien quién es un Mahatma. Bien, entonces llegamos hasta aquí. Ahora vamos a proceder, como es costumbre, con la lectura del verso original, la traducción palabra por palabra, luego la traducción que hace nuestro fundador Acharya, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el significado Bhaktivedanta, y luego haremos un comentario acerca de lo que Srila Prabhupada nos está explicando aquí. Bien, entonces comencemos. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 9, el conocimiento más confidencial, verso número 14. Dice lo siguiente: Satatam kirtayanto man yatantas chadrida brataha namasyantas chamam bhaktya nitya yukta upashate. Satatam, siempre, kirtayanta, cantando, man, acerca de mí, yatanta, esforzándose plenamente, cha, también, drida brataha, con determinación, namasyanta, ofreciendo reverencias, cha, y, man, a mí, bhaktya, con devoción, nitya yukta, dedicados perpetuamente, upasate, adoran. Traducción: siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Significado: no se puede fabricar un Mahatma estampándole un sello a un hombre ordinario. Las características propias de un Mahatma se describen aquí. El Mahatma siempre está dedicado a cantar las glorias del Señor Supremo, del Señor Supremo Krishna, la personalidad de Dios. Él no tiene ninguna otra ocupación. Él siempre está dedicado a la glorificación del Señor. En otras palabras, Él no es un impersonalista. Cuando se habla de glorificación, hay que glorificar al Señor Supremo, alabando su santo nombre, su forma eterna, sus cualidades trascendentales y sus extraordinarios pasatiempos. Uno tiene que glorificar todas esas cosas. Por lo tanto, un Mahatma está apegado a la suprema personalidad de Dios. Aquel que está apegado al aspecto impersonal del Señor Supremo, el Brahmayoti, no se le describe como Mahatma en el Bhagavad Gita. A él se lo describe de otra manera en el próximo verso. El Mahatma siempre está dedicado a diferentes actividades del servicio devocional, tal como se describe en el Srimad Bhagavatam, oyendo hablar de Vishnu y cantando acerca de él. No de un semidios o de un ser humano. Eso es devoción. Sravanam Kirtanam Vishnu. Y
Smaranam, recordándolo a él. Esa clase de Mahatma tiene la firme determinación de conseguir al final la compañía del Señor Supremo en cualquiera de los 5 razas trascendentales. Para lograr ese éxito, él pone todas las actividades, las mentales, las físicas y las vocales, todo al servicio del Señor Supremo, Sri Krishna. Eso se denomina plena conciencia de Krishna. En el servicio devocional hay ciertas actividades que se llaman determinadas, tales como el ayuno en ciertos días, como el 11º día de la luna, Ekadasi, y el día de la aparición del Señor. Todas esas reglas y regulaciones las presentan los grandes acharyas para aquellos que verdaderamente están interesados en ganarse la compañía de la Suprema Personalidad de Dios en el mundo trascendental. Los Mahatma, las grandes almas, observan estrictamente todas estas reglas y regulaciones y en consecuencia es seguro que conseguirán el resultado deseado. Como se describe en el 2º verso de este capítulo, el servicio devocional no solo es sencillo, sino que además se puede ejecutar alegremente. Como es el verso 2, Susukan Kartun Abhyayan. Uno no tiene que someterse a ninguna austeridad o penitencia severa. Se puede llevar esta vida en medio del servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual experto y en cualquier posición, ya sea como casado, como sannyasi o como brahmachari, en cualquier posición y en cualquier parte del mundo se puede llevar a cabo ese servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios. Y de ese modo llegar a ser realmente un Mahatma, una gran alma. Om Gyanati Miramdasya Gyanangena Salakaya Chakshun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swamin Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukhan Karoti Bachalam Pangun Nangajate Girinjat Kripa Tangaham Bande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tom Tapsat. Bien, entonces nuestro verso dice lo siguiente: siempre cantando mis glorias. 1. Esforzándose con gran determinación. 2. Y postrándose ante mí. 3. Estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Bien, entonces como estábamos diciendo en este verso, el Señor Krishna le va a revelar a Arjuna estas 3 importantes características del Mahatma. De hecho, Srila Prabhupada ha dividido su significado hablando acerca de estos 3 aspectos. Hay 4 párrafos. Los primeros 2 párrafos habla acerca de la importancia de ocuparse en la glorificación del Señor, en el Kirtan o Kirtanam, como dice aquí, Satatan Kirtayantoman, siempre cantando mis glorias. El tercer párrafo habla acerca de lo importante de ser determinado, de esforzarnos con confianza, como dice el Upadesamrita en el verso 3. Y en el último párrafo habla acerca del tercer aspecto, que es postrarse ante el Señor, ¿no? Ofrecerle reverencias. Es decir, prácticamente, como Srila Prabhupada también ya lo mencionó por ahí en el significado, el Señor Krishna le está explicando a Arjuna que el Mahatma es alguien que se ocupa tanto todas sus funciones, ¿no? En mente, en cuerpo y en habla, en servir al Señor Supremo. Estas son básicamente las funciones que tiene un ser humano, es decir, una persona debe ocupar, para volverse un Mahatma, debe ocuparse constantemente en utilizar su poder de hablar, en glorificar al Señor Supremo, tanto en la realización de Kirtan como en hablar acerca de las características del Señor Supremo. Hay algo interesante
algo muy interesante es que Srila Prabhupada dice que uno tiene que ocuparse en glorificar el nombre de Krishna, no el nombre de un semidios o de alguna persona ordinaria. De esto debemos tenerlo muy claro, porque a veces pensamos que podemos estar haciendo kirtan y estar cantando cualquier nombre de algún semidios, y eso no es kirtanam. Kirtanam, las escrituras nos dicen perfectamente que kirtan quiere decir glorificación de la suprema personalidad de Dios, no la glorificación de un ser humano por muy extraordinario que sea, o de un semidios también por muy extraordinario que sea. No, eso no es kirtanam. Kirtanam es glorificar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo, de la suprema personalidad de Dios. Eso es realmente kirtanam. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debe hacerlo un Mahatma? Un Mahatma lo hace constantemente. Eso significa la palabra satatam, siempre, constantemente. El Mahatma se ocupa en la glorificación del Señor. Constantemente, no tiene otra ocupación, siempre. Entonces, nosotros si queremos ascender al plano de convertirnos en grandes almas, siempre debemos ocupar principalmente nuestra capacidad de hablar en discutir tópicos trascendentales, discutir acerca del Señor Supremo, sus energías, sus cualidades, sus pasatiempos, y de esa manera purificar nuestra conciencia. Y también, como Srila Prabhupada lo revela en clases que habla sobre estos tópicos, Srila Prabhupada dice también, un Mahatma siempre está preocupado por llevar este conocimiento a los demás. Y por lo tanto nosotros tenemos que también tratar de transmitir este mensaje. Humildemente debemos llevar a los demás este mensaje, ¿no? A medida que nosotros vamos también cualificándonos, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos comprendiendo, debemos compartirlo con los demás. Esa es la característica de un Mahatma. No solamente para sí, sino que el Mahatma quiere compartir lo maravilloso que es esta ciencia espiritual, lo maravilloso que es discutir acerca de la suprema personalidad de Dios con las demás personas. Por lo tanto, él siempre está ocupado en Satatan Kirtayanto Man, siempre ocupado en glorificar al Señor Supremo, a la persona suprema. Srila Prabhupada también el significado remarca ese punto. No es, el Mahatma no es un impersonalista. El Mahatma sabe que el kirtan va dirigido a Krishna. No hay cómo hacer un kirtan para el Brahman impersonal. Eso sería como una especulación. Kirtan significa glorificación de la persona suprema. Eso es kirtan, glorificar al Señor Supremo. Srila Prabhupada dice, hay otros trascendentalistas que se van a mencionar después, ¿no? Y con la palabra hay otros. Krishna también le dice, emplea esa palabra, otro. Ya vimos que la palabra Anya significa otro, y en este verso se mencionan esas palabras, ¿no? Anya y Ananya. Entonces, el Señor Krishna le dice a Arjuna, hay otros trascendentalistas, ¿no? Que a veces se enfocan más en mis aspectos impersonales, la forma universal. De eso se va a hablar en el siguiente verso. Pero aquí le está especificando que el Mahatma es aquel que lo adora a él, a la persona que está frente de Arjuna, a Bhagavan, a la persona suprema. Bien, entonces, esa es la primera característica del Mahatma. Segundo, es que el Mahatma siempre es muy determinado. Siempre se esfuerza con mucha determinación. Disculpen si hay algo de ruido afuera, pero hay chiquillos que están justo jugando, ¿no? Aquí afuera, y bueno, los pasatiempos de los niños, ¿no? Entonces, bueno, a veces es muy difícil limitar esa energía que tienen. Y bueno, bien. Entonces, el segundo aspecto es que el Mahatma siempre es muy determinado. De hecho, se emplea aquí la palabra Drida Brata. Satatan Kirtayantoman Yatantascha Drida Brata. Este Drida Brata es que es muy determinado en cumplir sus votos. Por eso Srila Prabhupada en el significado dice, en la vida espiritual tenemos ciertas normas y reglas que cumplir, ciertos votos que cumplir, y uno tiene que ser muy determinado en cumplir esos votos, en cumplir
con mucha determinación, esforzándose con entusiasmo, con paciencia, con determinación, como dice el Upadesamrita, ¿no? Utsaha Nishchayai Dairiat, ¿no? Son 6 aspectos que favorecen el servicio devocional. Estas 3 primeras nos hablan de eso, de que uno tiene que ser muy entusiasta en la vida espiritual. Tiene que esforzarse con confianza y ser muy paciente. Uno no tiene que decepcionarse si a veces tiene un tropiezo. Uno no tiene que decepcionarse si a veces tiene situaciones adversas. De hecho, las situaciones adversas siempre las vamos a encontrar en este mundo, porque estamos en el mundo de la adversidad, estamos en el mundo de las dificultades, estamos en el mundo, como dice Krishna en el Gita, lo dijo, ¿no? Dukkalayan ashashwatan. Es un mundo de mucho sufrimiento, un mundo temporal. Y por lo tanto siempre vamos a encontrar dificultades, pero nosotros debemos ser determinados, porque cuando Krishna ve esa determinación que nosotros aplicamos en nuestra vida espiritual, de hecho, Srila Prabhupada dice, ¿no? Para practicar Bhakti Yoga uno tiene que ser determinado, porque cuando Krishna ve esa determinación en el sadhaka, en el aspirante espiritual, Krishna, al ver esa determinación, inmediatamente confiere su misericordia. Es decir, nosotros no tenemos que a veces preocuparnos por cuán alto es el obstáculo, aunque de hecho lo es, ¿no? En el capítulo 7 recordemos que Krishna dijo que esta energía mía, ¿no? Dai vigiesa gunamayi, mamma maya durate allá, 7:14, ¿no? Es muy difícil de trascender, pero Krishna también dice, aquel que se entrega a mí puede trascenderla, superarla muy fácilmente. Claro, estos son como murallas, ¿no? Durate allá, algo muy difícil de trascender. Pero uno no tiene que pensar, no, yo soy muy pequeño y voy a enfrentarme a como el pasatiempo bíblico, ¿no? David contra Goliat. Goliat es muy grande. David nunca se preocupó por eso, ¿no? David siempre estuvo confiado. Tenía mucha confianza, estaba determinado, sí, lo voy a derrotar este Goliat. De igual manera, nosotros debemos ser muy determinados en la vida espiritual. Y somos determinados, aunque tal vez no tengamos toda la fuerza espiritual para poder superar la energía material, el Señor va a dar su misericordia para que nosotros seamos capaces de trascender los obstáculos en nuestra vida espiritual. Hay muchos ejemplos muy buenos en la literatura védica de personajes determinados. Me gustaría que ustedes ahí en el cajetín pongan alguno, no solamente védico, sino puede ser un personaje bíblico, puede ser un personaje de la historia que haya sido determinado. Por ejemplo, un gran ejemplo de determinación es el caso de Dhruva Maharaj. Pero hay muchos más, no solamente como Dhruva. También tenemos el caso, el pasatiempo del pequeño gorrioncillo que el mar le robó sus huevos y estuvo determinado en recuperarlos y empezó a secar el mar con su pico, ¿no? Una labor titánica, imagínense, en un pequeño gorrioncillo ahí tratando de, en su pico, secar o tomar agua y llevarlo, ¿no? Para secar el océano. Por eso es que el mar se le burlaba, ¿no? Se le reía. Pero Garuda, que es el sirviente del Señor Supremo, el representante del Señor Supremo, reprendió el mar, ¿no? Al ver esta determinación. Muchos más. Otro ejemplo, me gustaría que pongan más ejemplos. El gorrión, perfecto, dice Govardhan Lila Das. Perfecto, Govardhan Lila Prabhu, reverencias. También está por allí Vishwamitra Prabhu, mi gran buen amigo, reverencias también. Ya mismo leo un poco más que alguien más está conectado. Bien, pero me gustaría sí que vayan, si los que están presentes pongan ejemplos. Puede ser de la vida cotidiana, ¿no? Muchos más. Otros ejemplos lo tenemos también en la vida de Jesús, el propio Jesús, cuando estuvo en el desierto, determinado, 40 días, 40 noches, y sufrió muchas tentaciones, pero estuvo determinado, firme. De hecho, en el capítulo 18, hablando de la determinación, en el capítulo 18, texto 33, se habla de la determinación en la modalidad de la bondad. Y allí Krishna le explica a Arjuna que la determinación en el plano de la bondad es la determinación que es inquebrantable, que es constante en la práctica del yoga y que es capaz de controlar las actividades de la mente, de la vida y de los sentidos. Y allí Krishna emplea la palabra
Abya Vicharinya, que significa firme, inquebrantable. Esa es exactamente la palabra que utiliza, o que Srila Prabhupada traduce, ¿no? De Abya Vicharena, que es Abya Vicharinya. En este verso es Abya Vicharinya, que es inquebrantable. Entonces, esa es la determinación en la modalidad de la bondad, inquebrantable. Y también encontramos esta palabra, inquebrantable, para referirse a la determinación en el famoso verso también del capítulo 14, texto 26, donde dice: Mancha yo Abya Vicharena, Bhakti Yogena Sevate, Saguna Samati Taetam Brahma Bujaya Kalpate. ¿Qué se dice allí? Que aquel que permanece ejecutando servicio devocional firme, Abya Vicharena, firme en toda circunstancia. ¿Qué ocurre? Esa persona alcanza el plano trascendental. Por lo tanto, necesitamos ser determinados. Amba. Muy bien, Amba. ¿Puede recordarnos, Prabhu, un poco ese ejemplo? Ahí lo escribe mientras yo sigo hablando para recordar el caso de Amba. Bien. Otros ejemplos más en todas esferas, ¿no? Del ámbito devocional, por ejemplo, desde los tal vez desde devotos que de alguna manera están aspirando a algo material, como en el caso de Dhruva Maharaj, que quería un imperio. Y también hay determinación en el caso de las reinas de Dwarka, de las gopis, las reinas de Dwarka, por ejemplo, en el caso de Rukmini. La reina Rukmini estaba tan determinada en obtener al Señor Supremo como su esposo, que ella estaba dispuesta a ayunar, a someterse a austeridades, incluso hasta morir, con tal de obtener al Señor Krishna como su esposo. Bien determinada, muy determinada. Y así hay muchos grandes ejemplos. También el caso de Srila Prabhupada, cuando estuvo muy determinado a venir a Occidente, las vicisitudes que pasó para poder transmitir este mensaje espiritual. Entonces, por eso es que necesitamos esa determinación constante, no rendirnos. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Nosotros a veces siempre queremos, ¿no? En la vida espiritual, no sé si será porque somos occidentales, latinos, pero siempre queremos todo, ¿no? Por ejemplo, queremos ser buenos devotos, pero también queremos que el Señor venga y nos haga así, como la varita mágica, buenos devotos, ya eres un buen devoto. No. Entonces, ¿cómo ganamos esa determinación? Muy bien, ¿cómo la ganamos? Nosotros debemos alimentarnos diariamente, nutrir nuestra conciencia para poder ser determinados. Es como, incluso en la vida material, ¿no? Uno tiene que ser determinado, esforzarse mucho para obtener algo. Por ejemplo, aquel que quiere tener su título universitario, tiene a veces que abstenerse de ir a fiestas, tiene que, los pocos centavos que le quedan, tiene que invertirlo en libros o en fotocopias. Y bueno, tiene que hacer muchas austeridades. ¿Para qué? Para finalmente obtener algo grande, algo bueno. Entonces, uno tiene que ser determinado en seguir todas estas regulaciones y estos votos. Uno tiene que hacerlo. Por eso dice, Srila Prabhupada dijo algo muy bonito en el significado, que uno tiene que someterse a estas austeridades que son dadas por nuestros acharyas y por las escrituras, para que nosotros, para los aspirantes serios, para aquellos que realmente quieren la compañía del Señor. Entonces, si uno quiere la compañía del Señor, uno tiene que pagar el precio. Uno tiene que pagar el precio. Entonces, como mi buen amigo Vishwamitra Prabhu dice, los acharyas y Srila Prabhupada nos han dejado la vara muy alta. Él dice así, ¿no? Vishwamitra Prabhu. Nos han dejado la vara muy alta, sí. Y nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar ese nivel. No empezar a bajar, ¿no? La altura, no, está muy alta. No, más baja, más baja, más baja. ¿No? Hasta el punto en que sin hacer esfuerzo la superamos, ¿no? Como las varas en este estilo de deporte, que ponen una vara, ¿no? Bien alta, salto alto, si no me equivoco, ¿no? Y el deportista salta, ¿no? Entonces, dejemos la vara allí.
Hay que dejar la vara allí donde está y esforzarnos nosotros por llegar a ese nivel, ¿no? Recordemos que la plataforma en la que vive, que existe el Señor Supremo se llama Suddha Sattva, o como dice el cuarto canto del Bhagavatam, el Señor Shiva, si no me equivoco, dice, ¿no?, estas palabras: Sattvam Visudam Vasudeva Sabditam Yat y Yate Tatapuman Apabritam. La plataforma en donde existe el Señor Supremo es el Vasudeva Sattva o Visuddha Sattva. Esa es la vara, ese es el nivel. Ese nivel no desciende. Nosotros tenemos que ascender con determinación hasta ese nivel. Debemos seguir todas nuestras reglas, nuestras regulaciones, que ya nos han dejado todos los acharyas, que nos ha dejado Srila Prabhupada, y con determinación fortalecernos para alcanzar ese nivel. ¿Y cómo nos volvemos determinados? Cuando nos alimentamos apropiadamente. Por ejemplo, alguien que quiere ganar una competencia deportiva, tiene que alimentarse bien. Si está muy débil, ¿cómo la gana? ¿Ah? Entonces, si nosotros queremos ganarle la competencia a la energía ilusoria, la energía material, debemos estar bien alimentados en sentido espiritual. Bueno, también, ¿no?, en sentido material hay que estar bien alimentados, pero en el contexto espiritual necesitamos ese alimento diario. ¿Y cuál es ese alimento diario? Ese Ravanan y Kirtanan. Debemos cantar y debemos estudiar los libros de Srila Prabhupada todos los días. Porque ¿qué ocurre cuando no estudiamos los libros de Srila Prabhupada? ¿Qué ocurre cuando no cantamos? Inmediatamente nos debilitamos. Entonces, como estamos débiles, vemos la vara demasiado alta. Y empezamos a decir, no, está muy alta. ¿Por qué mejor no la bajas unos cuantos centímetros? Y después otros centímetros más. A tal punto que prácticamente la vara está a nuestros pies. Y ya no hay diferencia. Entonces la vida espiritual, la esencia de la vida espiritual se pierde. Y prácticamente nos convertimos en seres ordinarios, comunes. ¿Y cuál es el regalo de eso? El regalo es Mrityu Sansara Bhatmani. Simplemente vamos a volver al sendero del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, no se trata de descender la vara, no se trata de eliminar las regulaciones, que Srila Prabhupada las menciona. Tenemos ciertos ayunos, tenemos ciertas cosas que seguir, normas, 4 principios. Todo eso debemos dejarlo allí. Y entusiasmarnos, motivarnos mutuamente, alentar a las nuevas generaciones a que lleven una vida espiritual alegre. Si la vida espiritual no es triste, a veces nosotros cometemos el error de subestimar a la audiencia. A veces pensamos, la audiencia no va a entender y por lo tanto yo tengo que, en vez de presentar el Bhagavad Gita en 700 versos, mejor presentemos solo 100 porque hay mucha lectura. Vamos a cambiarlo. Y el Bhagavatam tiene 12 cantos y no, mejor vamos a hacerlo pequeñito, un folleto. Entonces empezamos a querer bajar los centímetros a la vara, al estándar. Y no se trata de eso. Se trata de tener plena confianza, plena determinación, mutuamente ayudarnos, mutuamente aconsejarnos, mutuamente inspirar a los demás, no subestimar a las nuevas generaciones pensando de que no van a poder, ¿no? Las nuevas generaciones están ávidas de conocimiento, vivimos en una era de conocimiento y por lo tanto aquí esta es una institución educativa y hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender. Por lo tanto debemos entusiasmar a los demás a que sí, que tengan ese esfuerzo para alcanzar ese nivel. No se trata de rebajar el nivel, ¿no? Entonces hay que ser determinado. Esa es la segunda cualidad. La primera era, siempre el Mahatma siempre está cantando las glorias del Señor. El segundo es que es determinado, se esfuerza con determinación en seguir todos estos votos, sin eliminarlos, sin presentar argumentos hasta cierto punto intrascendentes, ¿no? De que las personas esto está muy difícil y no pueden. No, como alguien dijo por ahí, nos llegará un momento en que los inteligentes tienen que callarse, porque si hablan se ofenden los mediocres. Entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de llevar esta ciencia a los demás. Los libros de Srila Prabhupada contienen todo lo que las personas necesitan. Nosotros simplemente, humildemente somos
Somos transmisores, somos instrumentos, nada más. Nosotros no somos los que vamos a salvar el mundo. No pensemos que somos los salvadores. El salvador del mundo ya está aquí. Está aquí. Srila Prabhupada, el señor Chaitanya, Krishna mismo, son los grandes salvadores, nuestros grandes acharyas, en otras dimensiones espirituales también, como Jesús. Ellos son los salvadores. Nosotros simplemente tenemos que llevar este mensaje, sin tratar de hacer muchos cambios. Ya está ahí. Pequeñas cosas se pueden acondicionar al tiempo, el lugar y las circunstancias. Ya lo demás, la receta nos ha dejado Srila Prabhupada, y tenemos que seguir e inspirar a los demás a que sigan también esa receta, si quieren, como dice Srila Prabhupada en el significado, tener la compañía de Krishna. Krishna no es barato. Krishna no es barato. Las escrituras nos explican que hasta los grandes yogis pasan miles y cientos de vidas por tratar de alcanzar el polvo de los pies del loto de Krishna. Entonces Krishna no es barato. Entonces no tratemos ahora nosotros de bajar toda esa vara al llevarla al subterráneo, no, para que sea fácil, no. Hay que esforzarse, hay que ser esforzado, determinado, y con mucha alegría, como dice el verso 2, ¿no? Susukan Kartum Abhyayam. Bien, aquí Govardhan Prabhu dice, fue rechazada por Bhishma, correcto, Amba, Amba. De Amba, Ambika y Ambalika, ¿no? Si no me equivoco. Fue rechazada por Bhishma, sí. También ese pasatiempo, hay otra Amba que narra el Srimad Bhagavatam, el 10º canto, pero seguro debe ser otra, porque ella creo que estaba muy enamorada de Salva, si no me equivoco. Bueno, puede que sean diferentes, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pero siempre hay determinación, ¿no? En estos casos, en estos ejemplos. Bien. Claro, también hay determinación en modalidades. El Bhagavad Gita lo cuenta, ¿no? En otras modalidades como pasión e ignorancia. Por ejemplo, Hiranyakasipu fue muy determinado en alcanzar el favor de Brahma. Pero esa determinación, dice el Bhagavad Gita, está en la modalidad de la pasión. Bien. Y luego, finalmente, Srila Prabhupada habla acerca de que uno tiene que ocuparse este cuerpo, ¿no? Ocupar este cuerpo en el servicio del Señor Supremo, ¿no? Eso es lo que está relacionado con ofrecer reverencias. Nosotros con la boca glorificamos al Señor Supremo, ¿no? Esas son las 3 funciones. Incluso los sannyasis tienen este compromiso, ¿no? De ocupar. Por eso son tridandi sannyasis, porque ellos ocupan todas sus funciones, tanto el habla, mentales y corporales, en servir al Señor Supremo. Pero también, ¿no? Sannyas no es solamente aquel que viste el traje de azafrán, sino aquella persona, como lo escribe Srila Prabhupada aquí, que se convierte en un Mahatma desde su posición, siendo un Grihasta, siendo un Brahmachari, un Vanaprastha, un Sannyasi, siendo un devoto en la ciudad, en el campo, en América, en Europa, no importa. Si cumple estos requisitos, se convierte también en un Sannyasi, en un renunciante, se convierte en un Mahatma. Entonces, aquel que ocupa este cuerpo en ofrecer reverencias, en servir al Señor Supremo, con diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de trabajos, esa persona también se convierte en un Mahatma. Y no ocupar este cuerpo en austeridades innecesarias. De eso también habla Srila Prabhupada en el significado. Ya él ha dejado las austeridades que tenemos que hacer. No inventarnos más. No se trata de volvernos más papistas que el Papa. Srila Prabhupada nos dio la justa medida de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las autoridades que seguir. No hay necesidad de sentarse en el desierto rodeado de un halo de fuego o irnos a sumergir en una piscina de hielo en los Himalayas. No hay necesidad de todo eso. Simplemente seguir la receta. La receta ya nos han dejado sobre la mesa. Eso es lo que tenemos que seguir. Este cuerpo es un instrumento y hay que ocuparse en las autoridades que nos dejaron nuestros acharyas, principalmente nuestro fundador acharya, para de esa manera ocupar este cuerpo siempre en servir al Señor Supremo, ofrecerle reverencias, ofrecerle a Él humildemente todas nuestras funciones, nuestras actividades. Eso es un verdadero Mahatma. Entonces, aquel que se ocupa siempre en Satatan Kirtayantoman, glorificar siempre su nombre, sus cualidades, sus pasatiempos, etc. Aquel que es muy determinado, quien se esfuerza con determinación en seguir sus votos,
¿no?, que es determinado en seguir las normas, las reglas, las regulaciones. Y finalmente aquel que siempre utiliza su cuerpo en ofrecer respeto, reverencias al Señor Supremo. Ahora, luego el Señor Supremo va a hablarle también de otros tipos de trascendentalistas que a veces se los llama Mahatmas, pero que en realidad, si la Prabhupada dice, los Mahatmas son los que cumplen estas cualidades. Los otros, Anya, esos otros, Krishna habla con encontramos un ligero desdén, ¿no?, de Krishna, ¿no?, porque él habla muy bien de su devoto puro, del Mahatma. Pero Krishna habla con cierto, ¿no?, dice, hay otros, ¿no?, hay otros que me adoran, pero están más aferrados a aspectos impersonales, es decir, me adoran indirectamente. Bien, de eso se va a hablar en el siguiente verso. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta eso yo chequeo si hay algo aquí. Me parece que vi algo escrito de Prabhu Vishwamitra. Dice Vishwamitra, Hare Krishna, Prabhu Vishwamitra, Miguel Ayala, Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. También Miguel Vishwamitra dice. Aquí hay algo que pone Prabhu Vishwamitra, que se me salta. Dice, hay algo que me queda siempre poco claro. Se dice que uno... Ay, se me salta. No sé por qué razón quiero leer todo, pero... Se dice que uno... Ve, subo y se me salta. Un intento más. Se dice que uno en el significado del 1866... A ver, es que que hay una línea que me está saltando. Dice, con respecto al entregarse a algo mucho mayor que uno, en el significado del 1866, Prabhupada dice que siempre debemos sentirnos desamparados y Krishna promete protegernos. No sé si ahí termina o hay algo más. Sí, no sé, es que está complicado. Prabhu Vishwamitra, me va a disculpar, no puedo leerlo todo. Luego lo reviso y yo contesto. A ver, aquí parece que dice que siempre debemos, promete protegernos, pero ahí queda. Ok, creo que es un comentario, no es pregunta. Sí, correcto, sí. Krishna, lo que mencionaba más o menos un poco, es como en el caso de David Goliat que decía, ¿no? O también cuando nos vamos a enfrentar a algo muy grande, a veces podemos sentir algo, es natural, algo de temor. Es como cuando uno va a enfrentar a un enemigo, ¿no? Como por ejemplo cuando en el pasaje, ¿no?, de la pelea, el combate de los famosos 300 espartanos, ¿no?, dirigidos por el rey guerrero Leónidas, se iban a enfrentar a un ejército descomunal y solo eran 300. Aún así nunca fueron temerosos, siempre estuvieron muy confiados en su valor, en sus dioses, y sabían que iban a ganar como se conoce en muchas doctrinas, lo dice el Gita también, iban a ganar el paraíso por morir en ese combate. Bueno, entonces tenían esa determinación, y sí, uno tiene que refugiarse siempre en el Señor Supremo. Nunca uno debe pensarse que uno es capaz, uno ya, ¿no?, uno lo logró y uno puede. No, uno simplemente muy humildemente piensa, Señor, si tú me ayudas, si tú me proteges, yo voy a ser capaz de superar esta situación, de hacer este servicio también, como Brahma, por ejemplo, cuando Krishna le da el servicio de crear a Brahma. Brahma es extraordinario este pasaje, no hay tanto que aprender de Brahma, porque Brahma humildemente se acerca al Señor y le dice, por favor, protégeme de que el orgullo no vaya a dominarme por el servicio que voy a realizar. Entonces es increíble ese pasaje del capítulo del segundo canto, si no me equivoco, parece que es segundo canto. Brahma humildemente no pide, Señor, por favor, que tu energía ilusoria no me confunda. Entonces uno siempre tiene que permanecer humilde, por muy grande que materialmente uno
aparente ser o por muchas habilidades que uno aparentemente tenga, uno siempre debe recordar que cualquier cosa que uno tiene y recibe es por la gracia del Señor Supremo, como lo dice el Bhagavad Gita. Bien, algo más, si alguien se me escapa, disculpen, pero se me salta un poco. Madre Cristina dice, ¿cómo podemos diferenciar la determinación de la obstinación? Ok, bien, generalmente al principio puede parecerse, ¿no? Como que es lo mismo, ¿no? Pero generalmente la obstinación está como más basado en algo enfermizo, en algo que uno tal vez quiere temporalmente, ¿no? Es como a veces, en el caso de las relaciones, a veces un hombre o una mujer se vuelve obstinado en tratar de conseguir la compañía o el amor de otra persona, y a veces esa obstinación es en realidad producto de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de desviación, y simplemente a veces es el mero hecho de tener algo, de poseer algo. Es como los niños, ¿no? A veces quieren algo con tanta vehemencia, pero luego cuando lo tienen ya lo dejan, ya lo tuve y ya, ¿no? Entonces es algo pasajero, es algo temporal, a veces también algo enfermizo. Mientras que la determinación está basada más en una necesidad real, en algo real, ¿no? Es decir, yo voy a ser determinado en mi vida espiritual porque necesito trascender estos sufrimientos, porque necesito purificar mi conciencia, porque necesito desarrollar amor por Krishna. Entonces es una cosa diferente. El otro es algo temporal, una motivación por poseer, por tener algo, por lograr algo, y luego ya eso desaparece. Pero la determinación es algo que sí me conduce a mí a algo real, algo verdadero. No es algo producto de algún tipo de desviación, algún tipo de enfermedad, ¿no? Es como cuando uno está obsesionado por algo. Esa obsesión generalmente es algo enfermizo, ¿no? Una cosa es como amar amar a alguien, otra cosa es estar obsesionado por esa persona. Cuando alguien ama a alguien, por ejemplo, si esa persona no corresponde, uno, bueno, muy bien, acepta, ¿no? Muy bien, está bien, ¿no? Y le desea lo mejor para esa persona. Pero cuando uno está obsesionado, entonces ahí vienen las cuestiones, ¿no? Psicológicas, psicopáticas, ¿no? De tratar de tener a esa persona por todos los medios, incluso herirla, lastimarla, hasta asesinarla. Y hay cosas peores que ni para qué mencionar, ¿no? Cuando una persona es obstinada. Pero la determinación es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el caso de la reina Rumini y muchas gopis también, ellas tenían la determinación de servir al Señor, tenían la determinación de complacer al Señor Supremo, pero era motivado por un sentimiento puro, no era algo enfermizo, como en el caso a veces de... sí ha habido también pasajes, ¿no? Como a veces hay otras, no recuerdo el nombre, pero también ha habido en el Bhagavatam se cuenta en el 10º canto, como a veces otras mujeres se sintieron un poco obsesionadas por Krishna, y trataron de detenerlo, ¿no? Se cuenta el caso de esta mujer que al principio había sido una mujer jorobada, ¿no? Kubja, si no me equivoco. Y luego el Señor, después ya recibe otro nombre, ¿no? Creo que es no recuerdo, pero eso es, bueno, el Bhagavatam, el 10º canto cuenta, ¿no? Como luego esta mujer, que ya era muy hermosa y todo, ¿no? Porque gracias al toque del Señor, se volvió una mujer tremendamente hermosa, pero luego estaba así como un poco obsesionada con el Señor Krishna y lo llevó hasta su casa y todo. Pero el Señor no complació, no hubo retribución de parte del Señor, porque eso no era puro. Ella estaba todavía imbuida por la lujuria, ¿no? Entonces no hubo esa reciprocidad, mientras que es diferente en el caso de la reina Rumini y de las gopis, ¿no? Entonces ellas sí eran determinadas porque sí era un sentimiento limpio, era algo noble, no algo que nacía producto de simplemente un deseo, ¿no? Un deseo mundano. Bien, ¿algo más?
Dice aquí... Prahlad, perfecto. Prahlad fue muy determinado también, ¿no? Como él estaba determinado en servir al Señor Supremo, que soportó. Esa es otra característica de una persona determinada. Una persona determinada soporta muchas vicisitudes, muchas dificultades, ¿no? Y hay muchos ejemplos sobre eso, ¿no? Algo más, dice... Vishamitra, hay algo que no... ya lo comentamos. Ok. Dice Prabhu Vishamitra, hay algo que queda siempre poco claro. Se dice que uno, para amar a alguien, debe conocerlo y por lo tanto que jnana es importante. Sin embargo, vemos que muchas veces se da el amor a primera vista. Por ejemplo, hay bhaktas que consideran una perturbación o un enemigo el conocimiento. San Francisco de Asís es un caso de un bhakta que detestaba el conocimiento teológico, considerándolo un instrumento del diablo, íntimamente asociado con la soberbia y el orgullo. Como separar el conocimiento de la soberbia y la atracción a Dios sin conocimiento, que es legítimo, como en el caso de las gopis o San Francisco de Asís o Santa Teresa. Bueno, hay algo más, se me movió nuevamente, pero se entiende la idea. Hay algo más, pero se entiende, se me movió. Bien, se entiende la idea. Muchas gracias por la pregunta importante también, al igual que las otras inquietudes. Este proceso, nosotros sabemos que este proceso no es un proceso de una sola vida. Nosotros ya venimos de vidas tras vidas. Entonces venimos preparándonos gradualmente. De cuando una persona no siente interés, a veces por temas teológicos, filosóficos, sin embargo, y es real, tampoco es una cosa teatral, ¿no? Porque puede ser una cuestión medio de sahayismo, que no quiero estudiar, pero soy devoto, pero luego estoy gratificándome los sentidos, una cosa así, eso es sahayismo. No quiero estudiar, yo soy un gran devoto, pero luego estoy gratificándome los sentidos, eso es falso, eso es una obra teatral, sahayismo. Pero sí hay muchos casos, como usted cita, el caso de Francisco de Asís y otras grandes personalidades, incluso las propias gopis, no sienten una atracción por discusiones filosóficas ni teológicas. Es natural. Si una persona ya ha pasado vidas tras vidas de especulación filosófica, como dice, ¿no? Bajunan Yanmanan ante, ¿no? Ya hemos pasado, o ya han pasado tantas vidas de estudio filosófico, preparación, austeridades. Obviamente llegará un momento en que no sientes la menor atracción por nada de eso. Y sin embargo, sí eres entregado. Pero no es que no necesitas estudiar, es que ya lo estudiaste. Por eso es que en el 11º canto del Bhagavatam, o en el 11º canto del Bhagavatam, en la famosa iluminadora conversación entre Krishna y Uddhava, allí el Señor Krishna le revela a Uddhava que el conocimiento es como un instrumento o como un arma que se le da a un hombre por emergencia en tiempo de guerra, pero cuando ya pasa la guerra, entonces este hombre tiene que entregar el arma. Es como un instrumento. Yo pongo a veces el ejemplo de una muleta. Cuando un hombre está lesionado, necesita una muleta. Mientras está lesionado, mientras está enfermo. Pero cuando el hombre ya está sano, la muleta ya se convierte en un estorbo, por lo tanto debe desecharla. Un hombre que quiere subir a un primer piso, por ejemplo, tiene que emplear una escalera, pero una vez que ya está arriba, ya no necesita la escalera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo ocurre con el conocimiento. Eso lo expresa Krishna en el 11º canto del Bhagavatam. Cuando una persona ya ha practicado el estudio filosófico, teológico, y llega al punto de la rendición, entonces ese instrumento ya no se necesita más.
Ya no se necesita más porque ahora el conocimiento, que siempre hay conocimiento, pero en otra dimensión, en otro plano, en otra esfera, va a venir de otra manera. Es decir, ya ese conocimiento viene por revelación, como lo dice en el Gita del Señor, ¿no? Recuerdan ver texto 10:11. Teshan evanukam partan ahan agyanayantama nasayami atmavasto gyana dipena vashvata. El Señor va a revelar como una misericordia especial desde el corazón todo lo necesario para que su devoto se acerque cada vez más a Él. Es por esto que las gopis no estudian el Bhagavad Gita. Las gopis no estudian ninguna escritura. No les interesa. De hecho, yo especulo que odian el Bhagavad Gita. Me imagino que ustedes se imaginan también por qué odiarían las gopis el Bhagavad Gita. Primero porque no es su Krishna. Es un Krishna rey, es un Krishna opulento, el Krishna de Dwarka, ¿no? Es un Krishna en Aishwarya, con mucha opulencia. Y su Krishna es un Krishna muy dulce. Por lo tanto, las gopis no están interesadas en disertaciones filosóficas ni especulaciones teológicas, no. Entonces, no es necesario el conocimiento. San Francisco de Asís seguramente en sus vidas pasadas ya especuló, ya estudió, como hay muchos personajes, ¿no? Que ya han pasado por todo eso y en esta vida son, pero ojo, seriamente entregados a la devoción pura sin necesidad de estar interesados en tantas discusiones filosóficas. Quiero separar eso porque, para no caer en el sahayismo, ¿no? A veces este grupo de personas que rechazan el estudio y dicen, no necesitamos eso nos aleja de Krishna, eso es para impersonalistas, para gyanis, nosotros somos devotos o devotas puras del Señor, pero luego están realizando actividades hasta burdamente pecaminosas. Entonces, nosotros necesitamos instruirnos, necesitamos el conocimiento, y en algún momento, en esta vida o en otra vida, más adelante, si no alcanzamos Vaikuntha, tal vez no nos va a interesar la especulación filosófica y tal vez sintamos naturalmente un deseo de servir a Krishna. Pero ya hemos trabajado en eso. No sé si me hago entender, si se entiende la idea. ¿Ya? Siempre es necesario el conocimiento. Es un instrumento, pero aquel que ya ha logrado la perfección ya no necesita más ese instrumento. Simplemente lo deja, porque ahora el conocimiento, que siempre es necesario, viene por revelación. Es el conocimiento superior. ¿Ok? Bien, muchas gracias, Prabhu Vishwamitra. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos hemos pasado bastante. Prabhu Govardhan dice algo. Muchas gracias, Prabhu. No, muchas gracias a ustedes, Prabhu Govardhan también. Reverencias. Madre Cristina, reverencias. Vishwamitra, Prabhu, reverencias. Bien, se me salta. No sé si hay alguien más. Por favor, me disculpan. Miguel Ayala también. Gracias, reverencias. Se me salta lo que lo muevo. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención y también muchas gracias nuevamente a Chitrak Prabhu, ISKCON Buenos Aires y a todos ustedes devotos quienes siempre están allí para atentos a estudiar esta ciencia espiritual del Bhagavad Gita. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Hare Krishna.